Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Papá, Señor, damos infinitas gracias por esta noche y por este tiempo que nos regalas. Oramos, Padre, porque dirijas, Señor, esta conversación. Oramos, Dios, porque tu Espíritu se mueva con libertad en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tú eres el invitado especial cada día. Cada día que nos conectamos, Señor, se trata es de ti, Señor. Es de ti de quien queremos hablar. Es de ti quien queremos predicar. Queremos que las familias entiendan que sus vidas serán transformadas, que sus hogares serán transformadas solo el día en que le abran su corazón y las puertas de su casa a nuestro Señor Jesús. A ti, Señor, oramos. Oro por Carlitos, oro por Sandra, los bendigo a ellos y, Señor, que sea de provecho y que edifique este tiempo. Oramos por las personas que nos escuchan, aún por los que no han llegado a la transmisión, aún por los que escucharán esta transmisión en otro momento. Gracias, Dios. Gracias porque yo creo que el propósito de este tiempo se va a cumplir. Oramos, Jesús, todo esto en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, quiero decirle a las personas, bueno, esta familia, ellos, ¿quiénes son? Para quienes no los conocen, los quiero presentar. Ellos son miembros de la iglesia desde hace muchísimos años. Sandrita y Carlos hoy hacen parte del cuerpo de consejeros de la unidad bíblica de la iglesia. Ellos están facultados, al igual que otro grupo de consejeros, como parte del equipo de trabajo, y hoy quisimos invitarlos y pues nada, hoy están con nosotros. Son una familia bella, son ellos dos, están sus dos chiquitines que sé que están por ahí en algunas actividades, Santi y Sofi, a quienes amamos profundamente. Entonces, bueno, vamos a entrar en lo que debemos entrar a trabajar, y es en el tema específicamente. Yo los quise invitar y queremos hablar sobre, como lo dice tal vez el mensaje o la leyenda de esta transmisión, familias puestas a prueba, ¿sí? Familias puestas a prueba. Hoy entendemos que es un momento en el que los hogares están siendo puestos a prueba. El tema no está siendo tan sencillo para muchos hogares. Y entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué razón las cosas no están siendo tan sencillas? ¿Por qué razón se están presentando tantos problemas en medio de los hogares? ¿Qué es lo que está haciendo que en este tiempo se hayan como brotado tantas dificultades y tantos problemas dentro de los hogares? ¿Por qué los índices de maltrato han aumentado tanto? Entonces, pues nada, bienvenidos a la transmisión, Sandrita y Carlos, y ahí está la primera pregunta. Vale. Bien, bueno, el Señor nos dice en Zacarías, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará en mi nombre y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. En Proverbios el Señor prueba los corazones. En la prueba vamos a ser refinados y probamos para saber realmente Cristo es nuestro Señor, ¿no? ¿O quién es nuestro Señor? ¿Nosotros mismos? ¿Otra persona? ¿Alguna cosa? ¿Algún logro? Así que finalmente es un tiempo de prueba. No es que antes no hubiera prueba o problemas, es que muchos de los problemas de la familia, así como los problemas personales, no son tratados, sino que son distraídos, trivializados o tratados superficialmente. En el mundo no se invita a lidiar con esos problemas personales, ni tampoco a los familiares, sino por el contrario se invita a evitar el dolor. Por ejemplo, a nivel de salud física, se tiende a tratar el síntoma, no la raíz del problema. Asimismo ocurre a nivel personal y familiar, se tiende a tratar el evento puntual, sin identificar a fondo el asunto que ha dejado de lado la historia que trae el individuo, su carácter, sus experiencias, sus traumas
o la historia de familia original. Es decir, no se llega al fondo del problema. O sea, se toca de manera superficial, podríamos decir. Ok. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, vale, tal vez no se llega a trabajar en la raíz. Es como si yo vendara una herida y no la tratara de una manera correcta, ¿cierto? Así es. Eso pasa así. ¿Qué es lo que, si ustedes me pudieran responder, qué es lo que hace que este aislamiento, que esta cuarentena haga que tantos problemas afloren en medio de los hogares? Porque es que uno recibe llamadas, uno recibe WhatsApps de personas en donde dicen, pastor, estamos desesperados, así como hay hogares que se han consolidado a través de esta cuarentena, así como hay hogares que pueden decir, señores, es Él quien nos ha sostenido. ¿Por qué creen ustedes que en medio de esta cuarentena, en medio de los hogares han aflorado tantos problemas y tantas dificultades? Lo que pasa es que normalmente se habla de dos tipos de manejo del tiempo, ¿no? El tiempo de calidad y el tiempo de cantidad. Somos muy diestros, nos hemos vuelto muy diestros en manejar el tiempo de calidad, pero no el tiempo de cantidad. Y ambos son importantes. En el tiempo de calidad muchas veces mostramos la mejor cara nuestra, pero en la convivencia es realmente ese tiempo de cantidad donde podemos conocer al otro y donde se va realmente a revelar nuestro corazón. Lo que antes era probablemente algo esporádico se vuelve recurrente y se vuelve más evidente y reiterativo. Proverbios nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y eso lo vemos, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, cuando las personas son novias y luego pasan a casarse, al matrimonio, los problemas que habían cuando eran novios en el matrimonio se exacerban, ¿sí? Entonces se hacen mayores. No es que no existieran los problemas, allí estaban, pero es en el estar con el otro que se manifiestan todavía más fuerte. Así que definitivamente el estar aislados socialmente, pero mucho más tiempo pasándolo con nuestra familia, pues es un periodo de afilamiento, de refinamiento y además es supremamente intensivo. Eso sería. Podríamos decir que lo que muchos hogares están viviendo en este momento es el fruto de lo que han venido sembrando a lo largo de muchos años, ¿cierto? Esta mañana, por ejemplo, en oración, o creo que era ayer en el tema que trabajábamos, hablábamos de darle gracias a Dios por cada momento y porque tal vez muchas familias en este tiempo han podido recuperar eso que se había perdido, ¿cierto? Entonces tú hablas de dos cosas que me parecen muy interesantes y quiero reiterarlas. Tiempo de calidad y también tiempo de cantidad. ¿Podemos hacer un énfasis nuevamente en eso? Sí, señor. Cuando hablamos de tiempo de calidad, que digamos como que la nueva ola de la psicología le hacía mucho énfasis a eso, al tiempo de calidad. Entonces, un poco la información era, no importa que no estés mucho tiempo, pero cuando estés con toda, ¿cierto? ¿Por qué pasó eso? Porque claro, ya no era solamente el hombre quien salía a trabajar, sino también la mujer. Entonces, digamos, fue como la estrategia para poder decir, no estamos tan mal, ¿cierto? Entonces, usa tu tiempo de calidad. Pero el tiempo de cantidad se fue perdiendo. Entonces, si tú ves, este es un tiempo en el que ya los niños, normalmente, el mayor tiempo están en el colegio, pero ahora están en casa. Entonces, sí o sí, vamos a tener que estar con ellos, ¿cierto? Y el tiempo de cantidad es el que va a ser probado, ¿sí? Claro, cuando las relaciones no son de tanto tiempo de convivencia, los problemas pues parecen llevaderos y no son tan graves, pero ya en la convivencia misma pues se exacerban. Eso es. Ok, muy bien. Y otra pregunta que surge, uno dice, bueno, se supone que en los matrimonios cristianos no debería ocurrir esto. Se supone que eso le pasa a un matrimonio que no tiene a Dios y es un matrimonio secular, pero un matrimonio que va a la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Bueno, pues Paz, en Primera de Pedro, el Señor nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Es decir, aunque Dios nos hace esta advertencia, estamos sorprendidos muchas veces. Pensamos que porque tengo una familia cristiana, pues no voy a tener problemas. Y eso hace que la prueba sea aún más difícil.
pues nos preguntamos por qué, cuando esa respuesta ya Dios nos la ha dado. Es para refinarnos. Como usted dice, Paz, muchas veces, Dios nos ama, pero no nos quiere dejar igual. Él quiere la mejor versión de nosotros. Así es, al ser creyentes hemos sido salvos, pero inicia un proceso de santificación y por ende nuestra transformación. Es decir, que vamos a requerir sanidad y restauración, pues seguimos teniendo una historia, un temperamento, hábitos, y vamos a necesitar ser moldeados paso a paso. Asimismo, nuestras familias. Ok. Entonces, bueno, podemos decir, es claro para nosotros que la presencia de Dios no es ausencia de conflictos, ¿cierto? Así es. La presencia de Dios nos tiene que llevar a nosotros a entender la manera sabia en la que debemos manejar las cosas. Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere formar. Es cierto y es una realidad que hoy muchos hogares que hacen parte de nuestra familia espiritual están enfrentando situaciones difíciles, están enfrentando problemas familiares. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo les digo, ¿cuál es el real de estos problemas? ¿Qué podemos decir ante eso? Porque muchas personas pueden decir, ok, yo estoy teniendo esos problemas, pero ayúdenme a diagnosticar, o sea, ayúdenme a encontrar la raíz del asunto. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Paz, hay dos elementos que nos podrían dar luces. El primero es que el corazón de los integrantes de esa familia no está totalmente sano, ¿sí? Como bien decía Carlos hace un rato, en el proceso de santificación, de transformación, es la oportunidad para que nuestro corazón se vaya sanando de muchas heridas antiguas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice que precisamente lo que está dentro de nosotros es lo que nos contamina. Muchas veces hacemos el énfasis más en el comportamiento, en la conducta, ¿cierto? Sí. Entonces voy a hacer el ABC para que mejore mi familia. Pero el Señor nos invita a que cambie nuestro corazón. Una vez el corazón va siendo transformado, la conducta, el comportamiento, lo que es observable, va siendo transformado, pero no funciona al revés, porque Dios, si tú notas, siempre nos lleva al corazón, ¿sí? Entonces, primer punto es el corazón de los integrantes no está totalmente sano, y dos, que somos disfuncionales, y allí la pregunta es, ¿cómo así somos disfuncionales? ¿Qué quiere decir esto en el ámbito nuestro cristiano? Y es que nuestro centro no está siendo Cristo, ¿sí? Cuando mi centro es Cristo, yo soy funcional, ¿sí? Pero cuando no está Cristo, soy disfuncional. Asimismo, nuestras familias son disfuncionales en la medida en que Él no es el centro de esa familia, sino que lo que es el centro de esa familia son otras cosas. Por ejemplo, el dinero, el estatus, la religión, también, o alguno de sus miembros, ¿sí? Cuando nuestro ídolo es alguna de las personas de la familia o las expectativas que tenemos de familia. Algo muy interesante allí para revisar es que cómo nos hemos ido alejando de Dios y hemos permitido que sean esos ídolos que se vayan empotrando en nuestra familia. Y una evidencia de eso es, por ejemplo, qué les está pasando a las personas cuando empiezan a perder en esta pandemia, ¿cierto? ¿Qué ocurre con mi autoestima cuando mi trabajo ya no está? Cuando todo el flujo de dinero que había ya no está, ¿sí? Entonces, una buena manera de empezar a evaluarnos es qué es lo que más me ha dolido perder en este tiempo y que Dios nos revele si nos duele tanto, si es porque se ha vuelto un ídolo para nosotros como familia. Las familias disfuncionales son aquellas, como les digo, que han permitido que se levante un ídolo y que no sea Dios el centro, ¿sí? En Éxodo, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que no tengamos otros dioses además de Él. Y hay una frase de Juan Calvino que me gusta mucho y dice que el corazón humano es una fábrica de crear ídolos. Y definitivamente eso nos ocurre a nivel personal y también lo vemos reflejado en nuestros hogares. Entonces, para resumir, ¿cuál es el fondo de esos problemas? Uno, que nuestro corazón está herido, y dos, que definitivamente nuestra familia está disfuncional en cuanto que no es el centro Cristo. Qué importante es entender, la palabra misma lo dice, ¿no? Una familia sobre la roca es una familia que tiene a Cristo como el centro. Hay una canción de Israel Hudson que habla de que el centro de todo es Jesús. Y Él debería ser ese cordón de 3 hilos que difícilmente se rompe.
Y cuando tú sacas al Señor de la ecuación, las cosas empiezan a fallar en medio de tu hogar. Porque has tomado el control de las cosas y ahora las estás haciendo a tu manera. Uno podría decir que algunas personas podrían decir, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes. Y muchas personas asocian la idolatría con eso. Yo no tengo en mi casa imágenes, yo ya quité todo, yo ya bajé todo eso. Pero la pregunta que uno se puede hacer en este momento es, ¿qué lugar está ocupando el Señor en tu casa, en tu familia? ¿El primer lugar? ¿Sí? Esa es una pregunta importante que nosotros nos tenemos que hacer en este autoexamen. Porque y hay algo interesante de la mano con lo que su merced dice, y es el centro, ¿cierto? O sea, realmente, ¿quién es esa persona, esa cosa? A veces nosotros mismos nos convertimos en los ídolos de nuestra vida, ¿sí? Y ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que pretende reemplazar a Dios, ¿sí? Porque pues Dios nunca va a poder ser reemplazado, pero por nuestra propia disfuncionalidad muchas veces buscamos satisfacer esas necesidades que solo Dios puede satisfacer en otras personas, en cosas, ¿sí? En logros, ¿ok? Si pensamos en esa familia disfuncional, en esa familia que ha desplazado o no ha colocado al Señor en primer lugar, ¿sí? Como el centro, ¿qué podríamos decir? O sea, una radiografía, las consecuencias, llamémoslo así. ¿Qué consecuencias puede traer eso? ¿Sí? Si les hiciera yo esa pregunta, como para que las personas empiecen a examinar y a decir, oiga, mi familia está pasando por esto, ¿sí? ¿Qué podríamos decir si habláramos de consecuencias de vivir en medio de una familia disfuncional en donde Dios no ocupa el primer lugar? Sí, algo ahí, Paz, como pues lanzándole la pregunta a todos los que nos están escuchando es, a veces decimos familia disfuncional y eso suena como muy feo, o sea, yo no tengo eso, mi familia no es así. Y los invitamos a que nos despojemos como la creencia que tenemos de lo que es una familia disfuncional y nos permitamos de verdad evaluarnos a través de esto que son esas consecuencias, ¿vale? Muy bien. Ok. Las consecuencias son muchas, pues, los demás miembros de la familia quedan desatendidos, es decir, las necesidades de amor, de ser escuchados, aceptados, consolados, valorados, quedan insatisfechas y va surgiendo una familia con muchos vacíos y con expectativas que nadie va a poder cumplir, pues todos tendrán vacíos y heridas. Estos déficits vienen desde antes de formar nuestro hogar. O sea, cada uno llegó al hogar, el esposo, la esposa, con diferentes carencias. ¿Sí? Y se genera un gran dolor, caracterizado por temor, pérdida de paz, desconfianza, incumplimiento de promesas, falta de atención, cuidado, seguridad, estabilidad. Hay comunicación insana, silencio de sentimientos, de problemas, de necesidades, donde nos guardamos muchas cosas, incapacidad para tratar las emociones. Muchas veces no somos capaces ni de decir qué sentimos, nos sentimos mal o decimos, no, yo no puedo decir esto porque pues me van a tachar, me van a decir que no, que estoy mal, ¿sí? Pérdida de la inocencia, de la capacidad de disfrutar la vida. Se manifiesta rechazo, abandono, abuso, y abuso muchas veces es un abuso verbal, cuando yo le contesto mal a mi esposa o a mis hijos, en esta época, por ejemplo, que estamos a veces preocupados por dinero, por otras cosas, por enfermedades, de pronto estoy preocupado, y si mi corazón está mal, mi esposa me pregunta algo a mis hijos y yo les contesto con lo primero que se me ocurre, sí, ay, no me moleste, ahora no, sí, ahí estoy mostrando que hay un abandono, un rechazo, sí, o muchas veces un abuso. A veces siento culpa, ¿sí? O tengo muchas veces vergüenza, condenación de mí mismo, temor. Ahora aparece mucho el temor, uy, Señor, la provisión, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ira, tristeza, ¿sí? Las consecuencias son el fruto de la carne, como dice Gálatas: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, ¿sí? Celos, arrebatos de ira, rivalidades, distensiones, sectarismos y envidia, borracheras, etc. Entonces, en contraposición con ese fruto de vivir en el Espíritu, pues tenemos que decir que tener en Cristo como centro de nuestra familia es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, que mucho nos falta,
y del dominio propio. Entonces, ahí podemos revisar, muy probablemente vamos a aparecer en alguno de esos y no es problema, lo importante es poder saber, yo estoy ahí, me está fallando algo en mi familia, ¿sí? Tengo que hacer algo. ¿Sí? Y ahí la invitación no es saber qué le falta al otro, ¿no? Porque esa es nuestra tendencia bien carnal. O sea, si en este momento estamos haciéndole la radiografía al otro, podemos estar clasificando nuestro pensamiento como carnal, ¿no? Y es por el contrario, es qué de eso hay en mí, porque yo no voy a poder transformar la vida del otro, pero sí, de la mano con el Señor, voy a poder permitir que Él transforme la mía. Amén, así es. Y pues precisamente ahorita Carlitos hablando del fruto, saben ustedes que hemos comenzado a través de este espacio a trabajar en ello, en examinar cómo el fruto va a ser evidente cuando yo esté lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo inunde mi hogar de la presencia de Dios, cuando yo entienda que lo primero que yo debo hacer al comienzo del día, cuando yo entiendo que le tengo que entregar cada área de mi casa, las cosas empiezan a ser tan diferentes, las cosas empiezan a tomar otro rumbo, porque a nosotros, si pensamos en nuestras familias, hace 20 años nosotros podríamos decir, nosotros crecimos en familias en donde el temor del Señor no estaba, en donde las cosas se hacían a otra manera. Hoy nosotros hemos entendido que hay una mejor manera y es la manera de Dios. Y hemos empezado a ajustar nuestra casa. Lo decía yo en una prédica no hace mucho tiempo. Es como que yo vengo manejando durante toda mi vida, he manejado la economía de mi casa de una manera, he manejado la manera en la que crío a mis hijos de una manera, pero en algún momento suelto el volante y le entrego eso al Señor y le digo, bueno, Señor, a partir de ahora vas a ser tú quien va a gobernar mi casa, vas a ser tú quien va a manejar mi casa. Entonces, podríamos decir que si pudiéramos preguntarle a las personas, muchos de nosotros crecimos en familias disfuncionales, ¿sí? Es extremadamente común, ¿cierto? Así es. La mayoría crecimos en este tipo de familias, ¿sí? Y aquí debemos aclarar que una cosa es estar en una familia que entre comillas es cristiana, digamos, ¿cierto? Porque entre comillas digamos que va a la iglesia, escucha la prédica, pero que no tiene una relación realmente estrecha con el Señor, o sea, que el Señor aún no es su Señor. Y es diferente cuando realmente Cristo es el centro de la familia. O sea, debemos pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele qué tipo de familia cristiana soy. Una familia cristiana, solamente me creo cristiana porque voy a la iglesia, escucho prédicas, o porque he puesto a Cristo como el centro de mi vida. Una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es posicionarlo en el trono de nuestro corazón y nuestra familia. Además, hacer parte de una familia disfuncional es común. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿sí? En Primera de Juan nos habla de que los que creen que no tienen pecado se engañan a sí mismos y la verdad no está en ellos, ¿sí? Todos hemos crecido en hogares en donde nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, pero ellos trajeron a nuestra vida, no intencionalmente, pero trajeron a nuestra vida sus heridas y sus vacíos. Y así nos criaron. Y muchos buscaron lugares equivocados para llenar sus vacíos. Por ejemplo, algunas conductas o comportamientos adictivos como la adicción al sexo, al trabajo, al juego, a las compras, la adicción a la ira, la adicción al dinero, al control, la idolatría misma, o algunas adicciones a sustancias como el alcohol, la nicotina, las drogas, la cafeína, la comida, etcétera. O algunos fueron padres ausentes. Digamos que esa fue su barrera de protección. Entonces, como vemos, casi que la mayoría, por no decir todos, hemos crecido en familias disfuncionales. Además de esto, nosotros estamos en un mundo caído, ¿sí? La palabra nos dice que aquí vamos a enfrentar aflicción. Es decir, vamos a ser heridos, eso lo debemos saber, pero también por nuestra tendencia pecaminosa vamos a herir a otros. De esa manera, si no sanamos con el Señor, ¿qué vamos a hacer? Unas bombas de tiempo, listas para dañar a otros y para dañarnos a nosotras mismas, ¿sí? Nosotros mismos, aún sin la intención de hacerlo. O sea, esto no es como que voy a hacerle daño al otro porque quiero, sino es por lo que tengo, ¿sí? Por lo que viene desde mi historia. Y como bien nos lo dice Dios, en la palabra es del corazón habla la boca, de lo que abunda en mi corazón.
Por eso necesitamos que el Señor nos haga ese tratamiento en nuestro corazón para que pase de ser ese corazón de piedra, al corazón de carne, al corazón que es moldeable por Él. Y aquí va una observación. Hay una pregunta que el mismo Jesús nos hace. Y dice, si tú me amas, si yo soy el centro, tú me obedeces. Y si nosotros contestamos sinceramente, muchas veces tenemos que decir, ¿en todo? Pues no, en todo no. ¿Soy tu Señor? ¿Soy tu Señor? ¿Me obedeces? Y muchas veces tenemos que decir, a veces levantamos la mano y decimos, uy, no, pero... No en todo. No en todo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que revisar qué cosas tenemos que revisar en nuestra familia que nos hacen que no sea Jesús el centro de nuestra familia. Miren, hay algo adicional a sumar a todo lo que ustedes están diciendo. Lo hemos dicho siempre. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es caminar junto a Él. Así es. ¿Sí? Cuando hablamos de caminar, hablamos de una acción. Dios está esperando a que tú te muevas. Dios está esperando a que tú tomes decisiones. Dios está esperando a que tú le permitas a Él entrar a tu casa y empezar a ordenar. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano tiende a acostumbrarse a vivir en medio del desorden, ¿sí? Yo ya me acostumbré así, ¿sí? Entonces es como cuando, no sé si ustedes en la adolescencia lo vivieron, pero a uno le ocurría eso cuando estaba en la casa y uno salía de la casa y dejaba la habitación desordenada. Y entonces uno llegaba en la tarde y la mamá le había ordenado a uno el cuarto y uno ya no encontraba las cosas en semejante desorden. ¿Sí? Mamá, yo dejé esto aquí, y lo que uno le decía a la mamá que era, mamá, déjeme mi desorden, que ese es mi orden. Entonces, cuando uno lo escala a la familia, uno dice, hay muchas personas viviendo de esa manera, viviendo de una manera desordenada, creyendo que así están bien las cosas, ¿sí? Entonces, algunas personas podrían decir, yo estoy viviendo así en mi casa porque es que así me criaron. Esa fue la familia que yo conocí. Ese fue el modelo de familia que yo conocí. Era lo que tú decías hace un momento, ¿sí? Entonces, muchas personas podrían justificar ese desorden y podrían decir, ok, no, es que la culpa de todo la tuvieron mis papás. Y yo siempre se lo digo a los jóvenes. Yo les digo, muchachos, tú no pudiste escoger a tus padres. Tus padres fueron imperfectos. Tus padres se equivocaron. Lo decías ahorita, Sandra. Con los recursos que tenían, nos educaron y nos levantaron. Entonces, uno podría decir, Señor, no puedo escoger a mis padres, no lo pude hacer, pero hoy tomo la decisión de escoger a mi mentor. Así es. Mi mentor se llama Jesucristo. Es a Él a quien voy a seguir. Es a Él a quien yo quiero imitar. Es la estatura que yo quiero alcanzar. Amén. Entonces, amén, sí, así es, Paz. Y es que debemos tener algo en cuenta. Y lo dice un maestro que nosotros hemos tenido, y no es lo que nos hiere realmente, lo que nos duele, no es lo que nos hicieron, sino lo que hacemos con lo que nos hicieron. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es, ok, eso fue lo que yo viví, pero ¿qué estoy haciendo con eso que viví? ¿Okay? Lo prolongo en el tiempo, ahora lo traigo a mi hogar, o me hago cargo, me hago responsable de mi parte y camino con el Señor, ¿sí? Y permito que Él sane esas áreas que están dañadas. Sí, sí. Mira, yo en una materia que dicto en el Instituto Bíblico que se llama Cristianismo Contemporáneo, hablamos de la historia, de lo que hemos llegado a vivir. Entonces nosotros podemos decir, a mí me enseñaron de esta manera, a mí me educaron así, a mí me dijeron que así es que hay que tratar a la mujer, a mí me dijeron que así es que hay que educar a los hijos. Entonces, Albert Camus, anótenlo muy bien, Albert Camus dice, no somos culpables porque no comenzamos la historia dentro de nuestra familia, ¿sí? Pero tampoco somos inocentes porque la continuamos, ¿sí? Él dice, usted tiene que examinarse, usted tiene que entender que por el hecho de que su familia lo haya hecho, sus padres lo hayan hecho, usted no lo puede repetir en su casa, porque hoy quien se supone gobierna su casa y gobierna su vida y gobierna su corazón es Jesucristo. Amén. Bueno, entonces
hablando como aquí el tiempo vale oro, ¿sí? Como estamos hablando de familia funcional y disfuncional, si pudiéramos hacer esas dos categorías, si hiciéramos un paralelo, ¿cierto? Un paralelo entre, bueno, ¿qué podríamos decir de una familia funcional y qué podríamos decir de una familia disfuncional? ¿Cómo podríamos armar nosotros ese paralelo? Vale, pues. Bueno, para entenderlo más claramente vamos a hacer ese paralelo con Sandra, con mi esposa. Okay. Yo voy a decir la familia disfuncional y Sandra va a describir a la familia funcional característica por característica. ¿Sí? Muy bien, hagamos. Tenemos en la disfuncional que hay una relación distante, religiosa, ritualista con Dios. No oramos o solo le pedimos, pero nunca lo escuchamos. Y menos obedecemos sus instrucciones ni somos transformados. Esto ocurre principalmente porque hemos olvidado a Dios y somos autosuficientes. Dios mío, qué peligro. Lo contrario es una familia funcional en la que la relación con Dios es íntima y es genuina. Hay un tiempo personal y un tiempo familiar con Dios. No son monólogos lo que tenemos con Él, sino realmente diálogos. Es decir, hablamos, pero también lo escuchamos. Y es ese tiempo de intimidad con Él, es el tiempo de transformación. Y somos transformados es a través de su poder. Amén. En la familia disfuncional se evita hablar de los problemas. Se busca esconder los problemas y no se tratan abiertamente. Se vive de apariencias. No hay apoyo mutuo ni ayuda, sea porque no se valora al otro o porque hay mucho temor. Lo contrario, en la familia funcional se habla abiertamente de los problemas. No existen secretos. Se reconoce a la pareja como un apoyo. Se valora su aporte para resolver los problemas. En Eclesiastés nos dice, más vale 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, lo levanta al otro. Dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Y ahí es donde nos dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En la familia disfuncional se reprimen las emociones o se expresan de manera hiriente. No hay espacio para hablar de cómo nos sentimos, o se utilizan indirectas, sátiras, bullas, ironías y sarcasmo. Dios mío. Aquí hay mucho orgullo y respeto. Así es. Por el contrario, en la familia funcional hay una expresión de sentimientos abierta y sana. Las personas entienden qué es lo que están sintiendo, que ese es un primer paso. A veces hay personas que no entienden ni qué es lo que están sintiendo, no le pueden poner nombre, y hablan la verdad en amor. El hogar se vuelve entonces un refugio. Allí una pregunta clave, Paz, es, ¿mi hogar es un refugio? En mi hogar yo puedo ser honesta, transparente, vulnerable, y podemos pedir ayuda dentro y fuera del hogar. Es decir, una familia funcional tiene esa capacidad de pedir ayuda. Amén. Bueno, en la familia disfuncional se proyecta la responsabilidad, se justifica o se niega. ¿Qué es esto? No se asume la responsabilidad de los actos ni de sus consecuencias, sino que se culpa a otros y se victimiza. Pues es decir, ay, yo pobrecito, el culpable es usted. Entonces es una proyección. O justificamos el problema cuando buscamos el origen en las circunstancias y no en mis decisiones y mi comportamiento. Es decir, esto pasó porque, claro, pues como se fue la luz o como usted llegó tarde, sí, pero no asumimos la responsabilidad, no decimos, no, es que yo decidí hacerlo así. O se niega el haber cometido una falta o hasta el problema mismo. Cuando decimos, aquí no ha pasado nada, ¿sí? Esa es una negación. Sí. En la familia funcional, cada uno se hace responsable de sus faltas. Cada uno toma su responsabilidad en el conflicto y también, por supuesto, la consecuencia de sus acciones. La familia funcional, ¿qué pasa? El ofendido sabe que tiene el 100% de responsabilidad en perdonar. Y el ofensor sabe que tiene el 100% de la responsabilidad en la reconciliación. En la familia disfuncional no se habla con el implicado, sino del implicado con otros. Se usan intermediarios, por ejemplo, los hijos, se usan indirectas, o sea, vaya y dígale a su mamá tal cosa, vaya a decir, o hablo mal de mi esposa con mis hijos, y mire, su mamá hace esto, esto y esto, sí. Se va de los conflictos, no son tratados, y ahí hay mucho temor.
Ahí hay un tema de muy mala comunicación, ¿no? En la familia disfuncional. Así es, y el trasfondo pues es el temor. En la familia funcional se habla directamente con el implicado y exclusivamente con él. Se tiene la iniciativa, se es intencional para resolver el conflicto sin intermediarios. Y aquí un poco recordamos lo que le decía Dios a Josué, y es que fuera fuerte y valiente, que no tuviera miedo ni se desanimara, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay personas que tienen mucho temor de hablar, de abordar algún tema con su pareja, por ejemplo, o dentro de la familia, y el Señor le está recordando esa verdad, y es que debe ser fuerte y valiente. Hay algo que tú decías hace un segundo, y es intencionales. Debemos ser seres intencionales. Cuando hablamos del conflicto, que evidentemente se da en medio de nuestros hogares, nosotros, como lo dice la palabra, dice, en cuanto dependa de ti, tienes que buscar estar bien con todos. Sí. Entonces, eso me tiene que llevar a mí a ser intencional, ¿sí? A dejar el orgullo a un lado, a revestirme de humildad y a trabajar por... No, aquí el asunto, lo podríamos decir, no es un tema de ganar, sino de sanar, ¿sí? Sí, aquí amén. Es como que, amén, importa más, la pregunta sería, ¿no? ¿Importa más tener la razón o la relación? ¿Cierto? Sí. ¿Y quién es el que va a dar ese primer paso? Sí. Porque, pues, normalmente, si estamos en la carne, estamos esperando que el otro dé ese primer paso. Pero había una vez algún predicador que hablaba y decía que el primer paso lo da el que es más maduro espiritualmente. Entonces, en esa forma de acercarnos al otro, estamos revelando también cómo está nuestra madurez espiritual. Wow, tremendo. Sí. Además, en la familia disfuncional se enseña a ser siempre fuerte y perfecto. Solo se da o se recibe amor condicional, es decir, por mostrar perfección, por no equivocarse o por mostrarse fuerte. Nunca se pueden mostrar las debilidades. No importa que sea una máscara y por dentro estemos destruidos o nos equivoquemos, estemos muertos de miedo. Aún los hombres, nosotros los hombres tenemos debilidades y somos imperfectos, pero en este tipo de familia esto se esconde por orgullo. Así es, en la familia funcional hay compasión por los errores y la debilidad del otro. Se trabaja en el pecado sin que el amor esté en juego. Santiago nos dice que habrá juicio sin compasión para que al que actúe sin compasión. Y la compasión va a triunfar en el juicio. ¿Qué es lo que nos muestra eso? El amor de Dios es incondicional y hagamos lo que hagamos, Él no va a retirar su amor por nosotros, pero nos lleva a lidiar con nuestro pecado. Y así mismo debe suceder en nuestro hogar. Y es, pase lo que pase, el amor no está en juego. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Descalifico? ¿Quito el amor hacia el otro? Eso sería. Okay. En el hogar disfuncional se invalidan las necesidades de los demás. No se permite expresar las necesidades legítimas o no se reconocen, al contrario, se critican, se invalidan, generando culpa y vergüenza. Por ejemplo, en el juego de los niños, esa es una necesidad muy importante, pero en estas familias eso se menosprecia. O cuando alguien expresa que fue herido, que se siente mal, y creemos que no es valioso porque no se compara con nuestro dolor. O sea, comparamos y decimos, no, eso no es nada, a mí me pasó, ¿sí? Algo peor, ¿sí? Allí hay menosprecio, comparación y hay mucho egoísmo. Así es, en la familia funcional es lo contrario. Las necesidades de los demás se legitiman y se busca su satisfacción, por supuesto, conforme a la voluntad de Dios. Y la familia debe ser así como una extensión del cuerpo de Cristo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo en 1 Corintios nos dice que cada miembro es importante y que aún más el que es más débil, ¿sí? Entonces, cada miembro de nuestra familia es importante y requiere esa atención. En la familia disfuncional hay contradicción entre las palabras y los actos. No se hace lo que se dice, sino todo lo contrario. Es como un fariseo. Exacto. Que exigen a los demás un comportamiento que ellos no cumplen. Cuando el mismo Jesús decía que los fariseos a ellos imiten lo que dicen, pero no lo que hacen.
Hagan lo que Eso genera mucha confusión y se pierde el discernimiento. Los niños quedan muy confusos. Y esto es porque hay hipocresía, falsedad, deseo agradar a otros, pero no a Dios. Así es. La familia funcional, hay consistencia entre las palabras y los actos. Las personas son las mismas aquí, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Bueno. Viven lo que dicen, hay coherencia, se cumplen las promesas, el sí es sí y el no es no. Y bueno, esto genera que en la familia estabilidad y claridad en los modelos y las enseñanzas que se quieren impartir. Y en las familias disfuncionales, por último, tenemos que hay temas vetados, como problemas de familia, el sexo, la economía, o sea, que estamos mal económicamente, eso se oculta, los secretos del pasado, muchas veces, personas que son excluidas, de ese tío no se habla, ¿sí? O heridas previas, que apenas se toca el tema, todos quedan en silencio. Hay una aparente calma, pero apenas se agitan las aguas, aparecen amenazas, gestos, ¿sí? Para tratar de que no se manifieste el problema. Pero al final aparece el conflicto, no se resuelve, sino que se exacerba y genera distancia emocional. De fondo hay control como estrategia para manejar el temor y tratar esos temas. Es decir, ahora en esta época de cuarentena se están agitando las aguas y por eso necesitamos ser tratados por Dios en estos temas. Ir a Él con un corazón sano a resolver con la familia. Así es. Y por último, una familia funcional, en una familia funcional todos los temas pueden ser tratados de manera abierta y coherente con la edad de cada uno de los miembros. No hay temas vetados, pues todo tema difícil ha sido tratado y sanado previamente con Dios. Y se sabe que cada tema no tratado es una puerta que se le abre a Satanás para que allí habite y hayan tinieblas en el hogar. Por tanto, no hay secretos. Hay luz en lugar de oscuridad. Amén. Amén. Esas serían las características. Varias personas están escribiendo y están diciendo, paz, podríamos compartir ese paralelo, la gente podría tener ese paralelo para no sé, revisarlo con más calma. Déjenme y miramos a ver de qué manera, no sé si lo subimos a la red o de alguna manera tratamos de organizarlo bien bonito para poderlo compartir, para que podamos hacer ese pequeño examen, ¿no? Esa valoración interna. En introspección, es poder mirar y decir cómo está mi casa, cómo está mi vida, cómo está mi corazón, ¿vale? Entonces, nosotros pensando en todo lo que nos han dicho, podríamos llegar a la conclusión de que el Señor sí puede obrar en medio de una familia disfuncional, en medio de una familia que está dividida, y el Señor puede llegar a obrar. Nosotros creemos en ese poder, en el poder sobrenatural, lo hemos visto en nuestras familias, lo hemos visto en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo negarnos a eso? Porque hay personas que pueden decir, no, pero pues ya, definitivamente en mi familia ya no hay nada que hacer y entonces me resigno y no, pues nada, ya árbol que nace torcido, pues nada, no se va a poder enderezar. ¿Qué le podemos decir a las personas frente al gran poder del Señor, frente a lo que Dios puede hacer de restaurar, sanar y obrar en un hogar que se dispone? Claro, sí, o sea, después de mirar esta lista muchas veces puede haber mucha desesperanza, ¿sí? Pero el Señor en Mateo 15:13 nos dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y es el mismo Dios el que va a arrancar, el que va a quitar eso que Él no plantó, que es extraño a nosotros. Por lo tanto, lo primero es entender que solos no somos capaces. O sea, no se trata de que yo, mis fuerzas, voy a hacerlo, yo voy a coger esta lista y entonces voy a empezar a hacer las cosas positivas que aparecen ahí. No, todavía no. Primero necesitamos que Dios Todopoderoso cambie nuestro corazón de piedra por el corazón de carne. Nosotros debemos disponernos para permitir que Él lo haga. Es decir, abrirle todo nuestro corazón y mostrarle todo y decirle, Señor, muéstrame qué cambiar. Vamos a requerir sanidad y restauración. Que entiéndase bien, no son una meta que se alcanza. Es decir, yo digo, no, yo ya estoy restaurado, o ya estoy sano. No, es algo que se vuelve un estilo de vida. Ya que, como dijimos al principio, mientras estemos en esta tierra tendremos aflicciones, vamos a ser heridos. Y somos pecadores, por ende vamos a herir. Entonces vamos a estar permanentemente en ese proceso de perdonar, pedir perdón y seguir creciendo.
sanaremos solo de la mano de Dios. Esta sanidad y restauración llegan gracias a nuestro tiempo de intimidad con Dios. El pastor hablaba al principio de estar con Dios ahí en las mañanas, abriendo nuestro corazón y escuchando a Dios, ¿sí? Decirle a Dios con todo lo que lidiamos, con nuestros dolores, o de lo contrario se trabaja solamente en síntomas, ¿sí? No en la raíz, o sea, solamente en comportamientos aparentes. ¿Sí? Ay, sí, hoy yo voy a ser cuidadoso con mi familia, voy a ser amoroso, pero si yo no he sanado mi corazón, eso me dura 5 minuticos, 1 hora, hasta el almuerzo, y el almuerzo, si no me sirvieron lo que me gustaba a mí, ¡pum!, exploto, ¿sí? Entonces es muy importante que Dios entre a nuestro corazón a sanar, ¿sí? Amén, amén. Entonces, ya que dices eso, Carlitos, adentrémonos en algo mucho más práctico, ¿no? Porque hay personas que nos están escribiendo, yo estoy, mientras los escucho y mientras compartimos, varias personas dicen, bueno, mi familia está destruida, mi familia está lastimada, mi corazón está herido. ¿Cómo podemos hacer para perdonar? ¿Cómo podemos? Y ahí se nos iría otro tema. Y si nos sentáramos a hablar del tema del perdón, creo que tendríamos tela para cortar, o sea, definitivamente. Pero si tratáramos de sintetizar, ¿sí? Si tratáramos de decirle a las personas, bueno, digámosles de manera práctica, ¿qué pueden hacer? ¿Ustedes qué les dirían? ¿Qué compartirían con ellos? Bueno, Paz, nosotros, además de la palabra, por supuesto, además del lugar que ocupa Dios en nuestro corazón, pues hemos tenido unos mentores que son el pastor Jaime y Liliana García, y ellos nos han como dado muchas herramientas que nos han permitido vivirlo primero en nosotros y poder, por supuesto, compartirlo a otros, ¿sí? Y aquí va como una síntesis, y es algo así, o sea, cuando sucede una situación que nos genera malestar, lo primero que debemos hacer es tomar una gran decisión, y es, ¿a quién voy a escuchar? ¿Voy a escuchar a mi carne o voy a escuchar a Dios? Primera decisión. ¿Cuándo escucho mi carne? Cuando me engancho de una vez, ¿cierto? A pelear, a agrandar el problema, o cuando no ejerzo el dominio propio que Dios ya me ha dado. Entonces, primera decisión es esa. ¿Qué pasa? O sea, si elijo la carne, ¿qué vamos a hacer entonces? Reaccionar, herir, a defendernos, a agredir por medio de palabras, de acciones, de silencios. Y vamos, también otra opción es a enfocarnos en el pecado del otro. Es decir, nos vamos a victimizar. Y algo muy importante que debemos entender es que no somos víctimas, ¿sí? Lo que les decíamos hace un rato, no somos responsables, ¿cierto? Nosotros somos responsables ¿de qué? De lo que hacemos con lo que nos hace. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, primera lección cuando te sientas herida, ¿carne o Dios? ¿Ok? ¿Carne o espíritu? Dios. Exactamente. Dios. Y luego viene una segunda decisión y es, ok, voy a irme a trabajar esto con Dios. Allí hay una segunda decisión y es, ¿voy a tratar con Dios el síntoma o voy a ir a la raíz? Porque es diferente. Wow. Las personas están escribiendo, pastor, qué rico profundizar. Tengan la seguridad de que fue Dios quien nos dio a abrir en medio de la semana espacios como estos. Amén. Yo sé que tenemos la posibilidad de escudriñar la palabra, pero tengo la seguridad de que yo no soy el único, que Dios puede utilizar a muchas personas. Y Sandrita y Carlos no solo son consejeros, sino que son psicólogos, ¿sí? Entonces, ellos tienen una formación y pues a eso sumemos lo más importante que es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, así es. Porque necesitamos de cierta manera involucrar la palabra porque si no esto no tendría ningún sentido. Así es, Paz. Sí, porque sin la instrucción de Dios no seríamos nada, y sin el Espíritu, ¿me entiendes? Porque dice la misma palabra nos lo dice, ¿no? O sea, la palabra sin el Espíritu está muerta. Entonces, ¿qué sería de nosotros? Algún día el Paz lo decía, ¿qué sería de nosotros en medio de esta situación sin Dios? O sea, no tendría sentido, no tendríamos salida. Nuestra esperanza está en Él. Así es. Entonces, acabaste de decir algo, síntoma y raíz. Hablemos un poquito de eso, por favor. La diferencia entre eso, entre tratar el síntoma o ir a trabajar en la raíz. Sí. Si te quedas en el síntoma, no vas a permitir que Dios te sane.
puede que ores, que reprendas, que alabas, te pongas de rodillas, recites versículos relacionados con lo vivido, ¿sí? Y eso está bien, pero te estás quedando en la mitad del camino. Dios no nos pide rituales, sino nuestro corazón. La palabra dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, tenemos que avanzar. Si vamos a la raíz, vamos a lidiar con el problema por el que te sentiste herido. Lucas 6 nos dice que de lo que abunda en nuestro corazón, habla la boca. Es decir, Dios nos invita a no quedarnos en tratar lo que dice nuestra boca, que es el síntoma, es la conducta, nuestro comportamiento, sino que nos lleva a trabajar nuestro corazón, es decir, en dónde está la raíz del problema. Mateo 15 nos dice que es el corazón donde vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por lo tanto, ahí en mi corazón está todo lo malo y eso es lo que debe ser tratado, no la apariencia, no la conducta. Esa será modificada como resultado de ese cambio que yo hago en esa sanidad de mi corazón. Amén, amén. ¿Y cómo sé si yo estoy tratando con Dios la raíz o solamente los síntomas, lo aparente, los frutos? Depende de cuál es la pregunta que yo le hago a Dios. Es decir, si mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que viví este problema? Estoy viendo el fruto actual. Pero cuando yo le pregunto a Dios, ¿cuál fue la primera vez que sentí esto? Me dirijo a la raíz. Es decir, muchas veces Dios me va a decir, mira, cuando tú eras pequeñito, tuviste este problema, esta herida. Ahí empezó el problema. Ahí es donde tú tienes que perdonar, pedir perdón. ¿Sí? Así es. Sí. Sí, cierto. Es lo que siempre trabajamos en consejería. Cuando se le dice al consejero, no le pegues a las ramas, sino ataca la raíz. ¿Sí? Pídele al Señor que te muestre cuál es la raíz. Tal vez es una falta de perdón, un abuso. Dios lo guía a uno y uno tiene que decirle a las familias que nos están escuchando en este momento, tienen que orar como familia para que en intimidad con el Señor les vaya mostrando. ¿Sí? Lo decíamos fuera de cámaras, y es que una familia disfuncional pide ayuda, ¿cierto? Entonces valga la cuña para decirle a las personas que como iglesia tenemos un cuerpo de consejeros disponibles para apoyar, para orientar, para instruir, ¿sí? en un proceso de restauración. Sepan que como iglesia seguimos trabajando, aunque en este momento nos impide todo lo que está ocurriendo, el reunirnos y el poder tener el face to face, la consejería, lo podemos manejar de manera virtual, a través del teléfono. Entonces, valga la cuña para invitar a las personas a que llamen en el horario de oficina y pidan una cita de consejería a los teléfonos que ustedes conocen muy bien. No los tengo ahorita, pero ahorita los voy a compartir para que ustedes los apunte y llamen en horario de oficina y pueda recibir ese acompañamiento y esa ayuda. Bueno, entonces se nos está acabando el tiempo, pero bueno, cuando hablamos, tú ahorita hablabas de eso que se pudo haber generado antes, ¿cierto? Ese dolor o esa herida abierta en un pasado. ¿Qué podemos decirles a las personas frente a eso? ¿A qué me refiero? Que en este momento la persona puede decir, manifiesta una actitud, le dolió algo en la actualidad, pero uno sabe que la raíz de eso no fue lo que le acabaron de hacer, que hay algo que viene desde atrás que no se ha sanado. Así es. Sí, pasa. Sí, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Muchas veces somos muy miopes y creemos que el responsable de mis heridas es al que tengo al lado, ¿cierto? A mi prójimo más cercano. Pero si me duele lo que el otro me dice o me hace, normalmente es porque tengo un dolor previo no tratado. Lo vemos a nivel físico, ¿cierto? Si yo tengo una herida en mi cuerpo y me tocan, me va a doler. Pero si no tengo ninguna herida, si mi cuerpo está sano, me tocan y no siento el dolor. ¿Ok? Entonces, muchas veces el dolor que siento ante una palabra o acción del otro no es más que la manifestación de un dolor previo, ya sea con esa persona o ya sea mucho más atrás. A veces las personas desafortunadamente decimos, no, yo ya lo perdoné, pero no ha habido un perdón auténtico.
y la herida sigue allí. La tapamos, ¿no? Y nos hacemos los locos, dejamos de hablar de eso, pero la herida continúa. Entonces, ¿qué pasa? El otro oprime ese botón, ¿cierto? Normalmente somos especialistas en tocar el botón y se destapa ese dolor viejo. Por eso muchas veces la respuesta ante una situación es desproporcionada. ¿Por qué es desproporcionada? Porque no fue realmente el dolor superficial, sino que había una herida mucho más profunda, una herida mucho más antigua, posiblemente de la infancia, porque era cuando fuimos chiquiticos todos, éramos todavía más vulnerables y fuimos más fácilmente heridos. Sí, a manera de ejemplo, si la pareja, por ejemplo, no te agradece por una tarea del hogar, por traer el sustento, y tú te esforzaste mucho por hacerlo, si estás lleno de amor de Dios y no tienes heridas previas, no estás esperando que el otro tenga una reacción específica ante tu esfuerzo. No estás esperando que te diga, uy, gracias. No hay expectativas. Esfuerzo, ¿sí? No, lo haces por agradar a Dios. Tienes un corazón sano, sabes que esa es tu responsabilidad. Pero si desde pequeño aprendiste que lo que haces no tiene valor, que eres incapaz, bueno, para nada, te han dicho, no, tú no sirves, ¿sí? Si no recibiste palabras de afirmación, esa reacción de tu pareja da en el blanco de la herida, ¿sí? Que no ha sido tratada. Y la respuesta es desproporcionada. Como decía Sandra, muchas veces vienen cosas como, tú no me valoras, no me amas, mira todo lo que he hecho, no soy importante para ti. O si en ese momento nos detenemos y nos preguntamos, ¿cuál fue la primera vez que sentí el no ser valorado por mi esfuerzo? Te puedes sorprender y ver que el dolor es un dolor referido, que tu dolor actual es el fruto de una herida muy vieja, que esta manera de tu dolor pone en evidencia una expectativa que tienes de que alguien, tu pareja, te valore. Esa expectativa se apoya en un vacío, un valor personal, y ese vacío nació porque no te dieron lo que necesitabas. Hay un trauma, ¿sí? Una carencia. Mis padres no me dijeron que era valioso, o porque te hirieron en esa área, me dijeron que no servía para nada, hicieron cosas malas, ¿sí? De esta manera las expectativas evidencian hacia atrás mi dolor y en el ahora un grito desesperado por llenar mis vacíos en un lugar equivocado, ¿sí? Y en ese afán se inicia un levantamiento de un ídolo, pues espero que el otro haga solo lo que solo Dios puede hacer, que es llenar mi corazón, sanarme. Entonces estoy esperando poner las expectativas en la persona equivocada, ¿sí? Es solo Dios. Amén, amén. Familia, por temas de tiempo tenemos que finalizar. Vamos a dejar un tema pendiente que me parece muy interesante tratar a fondo, y es el tema del perdón y la sanidad, ¿vale? Entonces, vamos a programar otro momento. Sé que vamos a tener muchos tiempos más. Quiero compartirles a todos quienes nos están escuchando que tendremos muchos más invitados. Hoy quisimos invitar a Carlitos y a Sandra. Dios los bendiga, familia, los amamos profundamente. Ha sido muy valioso, enriquecedor. Sabemos que se trata es de Dios, que no se trata de nosotros, y por eso a Él le damos solo la gloria y la honra. Hay personas que están escribiendo, hay personas que nos están de cierta manera abriendo su corazón, y es tremendo, porque ellos nos dicen algunos comentarios: mi familia es disfuncional, tengo muchos problemas, mi esposo no asume el rol, mi esposo no es cabeza espiritual, y es de lo que muchas veces atendemos en las consejerías. Nosotros lo sabemos y el cuerpo de consejeros lo conoce. Entonces, quiero decirle a las personas que nos están escuchando en este momento y que tal vez dicen, no tengo esperanza, creo que mi matrimonio ya no va a poder cambiar. Aquí les acabo de colocar en pantalla los teléfonos para que ustedes se comuniquen en horario de oficina. Tengan claro nuevamente que tenemos a disposición de ustedes un cuerpo de consejeros con quienes queremos decirles, buscamos apoyarlos, orientarlos y mostrarles a la luz de la palabra lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a examinar la palabra, no solo nos encontramos con las promesas, porque esa parte nos gusta, ¿no?
las promesas de Dios y de lo que Dios va a hacer y cómo Dios nos va a bendecir, y se nos olvida que en la palabra también hay mandamientos, instrucciones claras que el Señor nos ha dejado y que espera que nosotros pongamos en práctica. Por algo la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 24 dice que el hombre prudente es el que edifica su casa sobre la roca. El que escucha estas palabras y las pone en práctica es ese hombre que edifica su casa sobre la roca, para que cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, su casa se mantenga en pie. Entonces, creo que las palabras hacia las personas que nos escuchan es, primero Dios, siempre buscarlo a Él, buscar su dirección, buscar a través de la palabra esa luz que nos muestra el camino, entender que, como lo decíamos ayer, su palabra es como el manual de vida. Queremos llevar matrimonios de una manera adecuada, queremos mantener la unidad, queremos mantener la armonía. Eso va a depender de qué tan cerca estés de Dios, de cuánto tiempo estés dispuesto a pasar en su presencia, buscando su dirección y su sabiduría. Sabemos que no somos perfectos, no hablamos de matrimonios perfectos, hablamos de matrimonios imperfectos, pero matrimonios que están dispuestos a ser moldeados por Dios. Entonces, Carlitos y Sandra, muchísimas gracias. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.